Este es un magnífico y maravilloso soneto. Y esto nos hace recordar lo que decía Octavio Paz, ¿no? Es decir, el soneto es una forma poética, está allí, ¿no? Yo puedo decirle, señorita Mita, señor Vizcarra, por favor, construya un soneto. Probablemente ustedes puedan hacerlo o no, no lo sabemos, pero ya saben que hacer un soneto significa hacer un poema que tenga 4 estrofas, como usted bien ha señalado, que tenga 2 cuartetos, 2 tercetos, es decir, todo está establecido, pero no basta eso. Lo importante es que a esa forma poética usted le ponga aquello que Octavio Paz decía, que es la poesía, lo misterioso, diríamos, o si usted quiere, la melancolía. Pero la melancolía convertida en arte, y en arte que se comunica, en arte que se comparte, ¿no? Por eso también el poema tiene una dedicatoria, ¿no? Entonces podemos entender que Domingo Bolívar, como usted señala, es alguien vinculado al arte, y por eso ese primer verso, sobre todo, claro, está dirigido a Domingo Bolívar, pero está dirigido a cualquier lector, porque eso es lo que pretende todo gran poeta, o toda gran poeta, ¿no? Es decir, quiere que su voz lleve y llegue al lector, al oyente, le revele una verdad, le revele un misterio, o lo conmueva. En eso Darío es muy, un poeta muy completo, ¿no? Lo dice acá: hermano, tú que tienes la luz, dime la mía, ¿no? Dime la mía, dime la luz, ¿no? Soy como un ciego, voy sin rumbo y ando a tientas, voy bajo tempestades y tormentas, ciego de ensueño y loco de armonía, ¿no? Esta diferencia entre la ceguera, ciego de ensueño, ¿no? De estar deseando cosas, y loco de armonía, es decir, loco de ese fenómeno maravilloso llamado la poesía, que consiste en revelar un misterio a través de formas poéticas en las cuales hay armonía, ¿no? No por gusto de una rima entre armonía y melancolía, ¿no? Y entonces el poema es en ese sentido reiterativo, circular. ¿Por qué? Porque se refiere al misterio de la vida, a la existencia humana como algo cíclico, como algo que va dando vueltas alrededor de lo mismo, y que permite que revelemos algunas cosas, pero que al mismo tiempo no podamos revelar otras, ¿no? Eso es lo paradójico, lo propio de la condición humana. Eso es lo que lleva a Rubén Darío a expresar esa vivencia. Mire usted este primer terceto, dice que cualquiera de nosotros podría suscribir, más en estos momentos, y dice: y así voy, ciego y loco. Así estamos en el Perú ahora, ciegos y locos por este mundo amargo, ¿no? Más amargo no podría ser. A veces me parece que el camino es muy largo y a veces que es muy corto, ¿no? Es la conciencia del tiempo, el tiempo como algo que pasa velozmente. Tenemos la sensación de que el tiempo vuela, a pesar de estar encerrados, a pesar de estar dentro de una pandemia. El tiempo vuela, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos la sensación de que el tiempo pasa muy lentamente. El ser humano es un ser contradictorio, ¿no? Es un ser que oscila entre la luz y la oscuridad, entre la bondad y la maldad, ¿no? Entre la luz y la oscuridad, entre la alegría y la melancolía. Estamos hechos de contradicciones. Somos finitos y sin embargo tratamos de ser infinitos. Esa fuerza contradictoria, que es permanente y de la que somos conscientes, ¿no? Es la que nos lleva a plasmar, como hacen los poetas,
estas vivencias extraordinarias que la comparten con los demás seres humanos, ¿no? Eso es, creo que, lo importante en Darío, esa capacidad que tiene de expresar, ¿no?, su íntima vivencia poética, ¿no? Muy bien, gracias por la exposición. Y ahora, como estamos trabajando todavía sobre Darío, vamos a leer dos poemas, aunque tenemos también ahí en el material, pero yo quisiera complementar esta aproximación que hemos tenido a Darío, esta aproximación a su doble condición de poeta melancólico y al mismo tiempo entusiasta. Vamos a leer un par de poemas, yo lo voy a leer ahora, y ustedes van a expresar sus opiniones acerca de estos dos poemas emblemáticos, ¿no? Y yo lo dije en la clase pasada. El primer poema que vamos a leer, voy a ubicarlo, por favor, me permiten ubicar el poema. Es un poema que ciertamente ustedes lo han leído, ¿no? Y este poema se llama A Roosevelt, como ustedes seguramente recuerdan. Es el poema octavo de Cantos de Vida y Esperanza. ¿Y por qué lo leemos ahora, en esta clase, en este curso? Vamos a leer este y también salutación al optimismo, o al optimista, porque precisamente estamos en este momento histórico, 2020, ¿no? 5 de noviembre, estamos nosotros viviendo el fenómeno de las elecciones en Estados Unidos, en esa gran potencia del norte, ¿no? Allí también los que vivimos en este continente, vivimos esa paradoja de ser un continente y sin embargo de estar separados, de estar no solamente separados, sino enfrentados, ¿no? Y tanto así que Estados Unidos precisamente es la potencia que encarna el poder, ¿no?, que encarna el capitalismo, ese capitalismo que cada día nos sume en el dolor, en la miseria, en la pobreza. En el otro extremo estamos nosotros, en la América Central y la América del Sur. Recuerden que Darío es de la América Central, pero es un hombre muy identificado con toda América, pero que al mismo tiempo expresa su diferencia con respecto a quien encarna el poder. En ese momento, este poema fue escrito en Málaga en 1904, ¿no? Seguramente en ese momento histórico, el presidente era el gran Roosevelt. Entonces, fíjense, siempre para Darío, ejercer la poesía es ejercer una función de diálogo. En el poema que ha analizado el señor Vizcarra, hemos visto que se dirige a alguien y lo llama hermano, ¿no? Y le dice, hermano, tú que tienes la luz, dime la mía. En este poema, en cambio, el poema 8 de Cantos de Vida y Esperanza, ¿a quién se dirige Darío? Nada menos que al presidente de los Estados Unidos de ese momento, al hombre que encarna el poder, ¿no? En un momento en que todavía incluso no se había dado la aparición de la Unión Soviética, eso recién ocurre en 1917, entonces en 1904 el dueño del mundo es los Estados Unidos. Y Roosevelt es el hombre que encarna ese poder, el que encarna esa potencia, ¿no? El que encarna, diríamos, la riqueza, la opulencia, también la crueldad, también el dominio del resto del mundo. Y por eso, ante un personaje tan poderoso como es Roosevelt en ese momento, Darío establece una especie de diálogo, un ritual, un ceremonial. Observen el poema, yo lo voy a leer, pero el comentario lo vamos a hacer en la próxima clase, pero sí quiero leerlo ahora, ¿no? Para que vean ustedes la importancia que tiene este poema en ese contexto específico
de 1904, y también en este contexto específico en que las elecciones fueron, creo, ayer o anteayer, y hasta el momento, no lo sé, se tiene ya una información sobre quién es el presidente de Estados Unidos, si fue reelegido Trump o fue elegido el otro candidato, ¿no? Entonces, en 1904, Darío, hombre de diálogo, hombre que representa a Hispanoamérica, se dirige a Roosevelt en estos términos, ¿no? Dice: es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 de Nimrod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil. Te opones a Tolstoy y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción. En donde pones la bala, el porvenir pones. No, dice Darío. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo a Grant lo dijo. No, Grant es un presidente de Estados Unidos. Las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. La América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc: yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor. Hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña. Recuerden el concepto de sueño en el poema anterior. Y ama y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Se necesitaría Roosevelt ser, por Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo, falta una cosa: Dios. Yo creo que es un poema realmente extraordinario, maravilloso, ¿no? Es un himno o es un canto coral, algo así, en el que el poeta se dirige al país y al hombre que encarnan el poder en el mundo, ¿no? El mundo históricamente, pues, también se ha configurado de esa manera. Siempre hay una potencia que explota a los demás. Siempre hay un país que esclaviza a los otros. Siempre hay un país que invade, que hace guerras, que lanza bombas o que concentra los recursos económicos, domina a las otras multitudes. Y en ese enfrentamiento es donde hay que situar
este poema de Rubén Darío a Roosevelt, al presidente de Estados Unidos de ese momento, de 1904, para contraponer al momento actual, en que la situación no ha cambiado. Por el contrario, Estados Unidos, con todas sus dificultades, sin embargo, está más poderoso que en 1904. Y a su vez nosotros, ¿no? Nosotros, esta América por la cual Darío da la vida, está cada vez más débil. Es cierto que América tiene una serie de recursos, tiene una serie de fuerzas de diferente tipo, pero todo esto parece ser insuficiente ante el poder de los Estados Unidos. Lo que ocurre es que Estados Unidos, como su nombre lo indica, es una potencia porque todos los estados en el momento histórico pertinente se unieron y formaron una gran nación. Está dicho en el propio nombre, Estados Unidos de América. En cambio nosotros, como bien dice Galeano, en vez de unirnos, en vez de ser una gran potencia, es decir, los Estados Unidos de América del Sur, somos los estados desunidos de América del Sur. Y por esa razón es que nuestro potencial, nuestra capacidad de resistencia ha disminuido, ¿no? Entonces, este es un elemento temático muy importante en Cantos de Vida y Esperanza, esa conciencia de la hispanidad, que incluye también lo indígena. No solamente se refiere a lo español, también se refiere a los Nezahualcóyotl, ¿no? Este poeta de la cultura azteca, se refiere a una serie de elementos que parecen indicar la importancia de nuestra América. Es esa América la que él encarna, y en calidad de representante de esa América nuestra, como dice Darío, y como lo dijo también José Martí, como representante de esa América nuestra, se enfrenta y le dice su palabra, le dice su voz, le dice su verdad, ¿no? Le dice su luz a ese otro hombre que encarna el poder. Y debe haber estudios sobre este poema, así que les pido, por favor, que ustedes para la próxima clase puedan también agregar algunos otros comentarios, ¿no? Vamos a ver el otro poema que también encarna la conciencia de la hispanidad, ¿no? También tiene ese tono de diálogo. Vamos descubriendo que Darío es un poeta que gusta del diálogo, ¿no? Acá también este poema es el número 2, ¿no? Es otro de los poemas clásicos de Darío, y por eso también lo leo, porque en la próxima clase vamos a dialogar, vamos a buscar formas dialógicas para hacer lo mismo que hace Darío. Así como Darío dialoga con el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, así como aquí en este poema dialoga con sus paisanos, nosotros también vamos a dialogar en la próxima clase alrededor de estos dos grandes poemas. Leo este poema también, se llama Salutación del optimista, vean ustedes, y es el número 2. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve, porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos, mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. Retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte. Se anuncia un reino nuevo, feliz Sibila sueña, y en la caja pandórica de que tantas desgracias surgieron, encontramos de súbito, talismánica, pura, riente, cual pudiera decirle a sus versos Virgilio divino, la divina reina de luz, la celeste esperanza. Recuerden el nombre del libro, Cantos de Vida y Esperanza. Pálidas indolencias, desconfianzas fatales
que a tumba o a perpetuo presidio condenasteis al noble entusiasmo, ya veréis el salir del sol en un triunfo de liras, mientras dos continentes, abonados de huesos gloriosos, del Hércules antiguo, la gran sombra soberbia evocando, digan al orbe, la alta virtud resucita que a la espada progenie hizo dueña de siglos. Abominad la boca que predice desgracias eternas, abominad los ojos que ven solo zodíacos funestos, abominad las manos que apedrean las ruinas ilustres, o que la tea empuñan o la daga suicida. Siéntense sordos ímpetus en las entrañas del mundo. La inminencia de algo fatal hoy conmueve la tierra. Fuertes colosos caen, se desbandan bicéfalas águilas, y algo se inicia como vasto social cataclismo sobre la faz del orbe. ¿Quién dirá que las hayas dormidas no despierten entonces en el tronco del roble gigante bajo el cual se exprimió la ubre de la loba romana? ¿Quién será el pusilánime que al vigor español niegue músculos y que al alma española juzgue áptera y ciega y tullida? No es Babilonia ni Nínive enterrada en olvido y en polvo, ni entre momias y piedras reina que habita el sepulcro, la nación generosa, coronada de orgullo inmarchito, que hacia el lado del alba fija las miradas ansiosas, ni la que tras los mares en que yace sepultada la Atlántida tiene su coro de vástagos altos, robustos y fuertes. Únanse, brillen, secúndense tantos vigores dispersos, formen todos un solo haz de energía ecuménica, sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas, muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo, vuelva el antiguo entusiasmo, vuelva el espíritu ardiente que regará lenguas de fuego en esa epifanía. Juntas las testas ancianas ceñidas de líricos lauros y las cabezas jóvenes que el alta Minerva decora, así los manes heroicos de los primitivos abuelos, de los egregios padres que abrieron el surco prístino, sientan los soplos agrarios de primaverales retornos y el rumor de espigas que inició la labor triptolénica. Un continente y otro renovando las viejas prosapias, en espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua. Ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos. La latina estirpe verá la gran alba futura, y en un trueno de música gloriosa, millones de labios saludarán la espléndida luz que vendrá del oriente, oriente augusto donde todo lo cambia y renueva la eternidad de Dios, la actividad infinita, y así sea esperanza, la visión permanente en nosotros, ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda. Este poema fue escrito en Madrid en marzo de 1905, ¿no? Entonces, entre estos dos poemas que hemos leído, Salutación del optimista, y a Roosevelt, entre esos dos poemas hay muchos nexos, muchos puntos de contacto que tendremos oportunidad de conversar en la próxima clase, en que, digamos, hagamos una suerte de análisis intertextual en estos dos poemas que en Cantos de Vida y Esperanza sobre todo encarnan esa suerte de confianza en nosotros mismos, que es lo que nos ha faltado, ¿no? Entonces, en tiempos como estos, tiempos oscuros, tiempos en que estamos divididos, en que estamos compungidos, en que prima la melancolía, creo que es pertinente volver a estos poemas para encontrar en uno o en el otro, en ambos, elementos que le den un sentido, ¿no? Elementos que sean la luz para nuestra condición de seres humanos, de miembros de una comunidad literaria, como es la comunidad literaria hispanoamericana,
de la cual formamos parte, ¿no? Y una de las voces tutelares de esa comunidad hispanoamericana es justamente Rubén Darío, y creo que estos dos poemas son tan representativos que verdaderamente serían tan pertinentes de que los recordemos, así como recordamos el Padre Nuestro o el himno nacional. Estos dos poemas, a mi modo de ver, resumen esa gran concepción poética de Rubén Darío y sobre todo expresan todas las fuerzas que están encarnadas en nosotros que formamos parte de esta comunidad que habla en español y que vibra con los poemas de nuestras letras, como también vibramos con los poemas que están escritos en otras lenguas, y en todas ellas el reclamo es el mismo: un mundo de paz, un mundo de esperanza. Por eso bien le dedicó a su libro Darío este título de Cantos de Vida y Esperanza, ¿no? Bien, entonces con estas palabras, y por favor con el ruego de que relean estos dos textos que están en Cantos de Vida y Esperanza, y hagan una labor sobre todo de carácter filológico, es decir, de buscar información, porque hay muchos nombres que se citan aquí en uno y en otro poema. Entonces necesitamos hacer una labor de filología, una labor de búsqueda, de investigación del significado que tienen ciertas palabras, o de los nombres que se mencionan, que simbolizan algo, o otros nombres que pueden haber perdido vigencia histórica, pero que en ese momento fueron importantes. Entonces, al hacer la lectura de un poema, no solamente hay que fijarse en lo que dice el poema, sino también en todo aquello que trasciende, en todo aquello que ha sido tomado de la realidad, como es el caso de estos dos poemas, ¿no? Y que ha sido plasmado en estos dos grandes poemas del libro que hoy hemos comentado. Bueno, allí nos quedamos por hoy y nos vemos entonces en la próxima sesión me parece que es el 12, ¿no? Y no me equivoco, es el 12 de noviembre. Allí se le añadiremos ya tareas más específicas, pero sí queremos redondear esta aproximación a Rubén Darío. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Muchas gracias a los dos expositores de día, el señor Vizcarra y la señorita Mitac. Ok, profesor, hasta luego. Hasta luego.